¿Es posible que el alemán provenga del latín o incluso que el latín provenga del alemán? Al fin y al cabo, el latín y el alemán se parecen más entre sí que el latín y el español, ¿o no? Estas preguntas y otras parecidas son las preguntas que se puede plantear cualquiera después de consumir pseudolingüística y no tener los conocimientos suficientes de lingüística real para ver que estas preguntas son básicamente una estupidez. Y ojo, esto no termina de ser culpa de la gente que se plantea estas preguntas. Al fin y al cabo, esta gente pues parece que tiene una información aquí, otra información aquí, más o menos la junta y parece que la conclusión podría ser cualquiera de esas preguntas. Entonces, como digo, esto no es necesariamente culpa de la gente que se plantea estas preguntas, sino de los autores de pseudolingüística, porque tienen la mala costumbre de plantar datos espurios todo el rato a lo largo de sus argumentaciones y exposiciones. Vamos a ver algunas citas. En ningún momento se ha barajado la posibilidad de una relación de parentesco que no pase por el latín. Los parecidos con el inglés y el alemán de nuevo nos remiten a una lengua común hipotéticamente reconstruida y a la que se ha llamado indoeuropeo. Esa cita es más o menos neutral, simplemente se menciona el inglés, el latín, el alemán, no sé qué, no sé cuánto, todo viene del mismo sitio, lengua indoeuropea, como se dice en el libro, pero luego, más adelante, se va más allá. El ensordecimiento o desaparición de las desavenencias casuales solo podía producirse en una lengua en la que la oposición no fuera necesaria, porque en caso contrario se habrían mantenido, como sucede en alemán o en griego, que todavía declinan los sustantivos. Respecto al género, el latín tenía 3 géneros, femenino, masculino y neutro. Las lenguas romances occidentales presentan únicamente oposición masculino-femenino. El género neutro existe también en griego, en alemán y en ruso. Entonces, vemos que, por supuesto, la autora no dice que el alemán proceda del latín o que el latín proceda del alemán. Lo que sí hace es dar información que está tangencialmente relacionada con lo que ella está diciendo, pero colocada estratégicamente para confundir al lector menos avispado. Y por tanto, si se está diciendo el latín y el alemán tienen todas estas cosas en común que no tienen en común con las lenguas romances, eso quiere decir que las lenguas romances no proceden del latín y que luego pues realmente no se sabe muy bien cuál es la conexión, ¿no? Pero que como eso, entonces el latín y el alemán tienen más relación entre sí que el latín con el español. Y como digo, estas son preguntas que no me he inventado yo para hacer este vídeo, sino que de hecho este tipo de preguntas son bastante frecuentes en los comentarios de otros vídeos en los que trato del tema. Aquí tenemos un ejemplo de tantos otros. ¿Cómo explicas que todas las lenguas romances desde el rumano hasta el portugués suenan a griego y no a latín? Por cierto que no sé de dónde termina de sacar esta persona esa afirmación, que todas las lenguas romances se parecen más al griego que al latín. ¿No debería su ritmo y musicalidad parecerse a las del latín? Si la península itálica era el territorio romano por autonomasia, sic, ¿por qué las más de 50 lenguas romances itálicas habladas actualmente no se parecen al latín? Aquí esto es una afirmación ex culo, y ahora la parte más interesante. ¿No deberían estas tener al menos rasgos característicos del idioma? Pero resulta que se parecen más al rumano, al francés, al portugués e incluso al alemán antiguos, más que al latín. Bueno, la pregunta está planteada de forma así un poco rara, pero se entiende que básicamente a esta persona le choca que haya más parecidos entre las lenguas romances entre sí y no tanto con el latín, mientras que el latín tiene más parecido, según este razonamiento, con el alemán, ¿vale? Esa es básicamente la pregunta. Si las lenguas romances proceden del latín, ¿cómo es eso? Que las lenguas romances se parecen más entre sí y el latín se parece más con el alemán que con las lenguas romances. Y aquí el razonamiento parece ser básicamente el siguiente. El latín tiene casos y género neutro, más de 5 vocales, etc. El alemán tiene casos y género neutro, más de 5 vocales, etc. El español no tiene casos ni género neutro, solo 5 vocales, etc. Por tanto, el latín se parece más al alemán que al español. Por supuesto, la conclusión es básicamente disparatada y aunque las premisas, es decir, todos los 3 puntos primeros, sí que son ciertos, matizables, pero podemos decir que sí que son ciertos. Sin embargo, la conclusión no se deduce de los 3 puntos primeros. Y esto es porque, entre muchas otras cosas, no se han tenido en cuenta muchos otros factores que hacen mucho más parecido el latín y las lenguas romances que el latín y el alemán. Es decir, que básicamente se han cogido datos con cherry picking y se ha dicho que esto es más parecido que esto.
Y básicamente, si este razonamiento tal cual fuera válido, entonces serían igualmente válidos otros razonamientos del mismo tipo, que además sería gracioso porque otros razonamientos serían incompatibles entre sí y con el anterior y con el primero. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, el latín tiene casos y género neutro más de 5 vocales, etc. El polaco tiene casos y género neutro más de 5 vocales, etc. El español no tiene casos ni género neutro, solo 5 vocales, etc. Por tanto, el latín se parece más al polaco que al español. Y esto, lógicamente, cualquiera que sepa, que haya visto un texto en polaco, sabe que esto es mentira. Básicamente, igual que cualquiera que haya visto un texto en alemán, sabe que es mentira que el alemán se parezca más al latín que el latín a las lenguas romances. Y ya luego, con este tipo de razonamientos, podríamos incluso ir más allá y sacar otras conclusiones. Por ejemplo, si el latín se parece más al alemán que al español, el latín procede del alemán, o el alemán del latín. Si el latín se parece más al polaco que al español, el latín procede del polaco, o el polaco del latín. Entonces, como vemos, son argumentos básicamente absurdos que, aunque parten de premisas correctas, pero es que simplemente la conclusión no se deduce de las premisas. Y además, como ya decía, hay conclusiones que son igual de válidas o igual de inválidas, pero que incluso si aceptáramos como válidas, las conclusiones serían mutuamente excluyentes. Si el latín procede del alemán, el latín no puede proceder del polaco, y viceversa del viceversa, etc. Entonces, que sí, que da la casualidad de que el latín y el alemán comparten rasgos, comparten algunos rasgos que no comparten el latín con las lenguas romances. Eso no quiere decir que el latín no esté relacionado con las lenguas romances, ni que el latín está más relacionado con el alemán que con las lenguas romances, ni nada de eso. Eso, como ya he dicho, es básicamente cherry picking. Cogemos las características en las que sí se parecen, ignoramos todas las demás y decimos que sí, que se parecen mucho y que no se parecen a las lenguas romances. No, eso simplemente no es así. El argumento es absolutamente falaz, por no decir directamente mentira.